Hola, muy buenas tardes, doctor, colegas. En esta ocasión abordaré el tema de la Ley de Migración respecto a los derechos y obligaciones de los migrantes. Bueno, como una pequeña introducción, la Ley de Migración fue expedida mediante decreto publicado el 25 de mayo del 2011 en el Diario Oficial de la Federación y junto con la Ley de Refugiados y Protección Complementaria construyen lo que podríamos denominar el fundamento jurídico de la política migratoria del Estado mexicano para el siglo XXI. La ley tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo. En este marco de respeto, protección y salvaguardar los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como la preservación de la soberanía y de la seguridad nacional. Lo que hace esto una ley en materia migratoria que sustituye en este aspecto a la Ley General de Población en el ordenamiento jurídico migratorio, que está vigente en México desde 1974. Los derechos y obligaciones de los migrantes se encuentran ubicados en el título segundo de la Ley de Migración, que describe los derechos y obligaciones de los migrantes y la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar el trato igualitario a extranjeros con respecto a los nacionales, en el ejercicio de sus derechos, independientemente de su situación migratoria. Como el acceso a servicios educativos, así como la atención médica, procuración e impartición de justicia a los actos referentes a su estado civil. En esta ocasión abordaré del artículo 8 al 11, que en general establece la obligación que tiene la autoridad de tomar en cuenta la edad de los niños y niñas y adolescentes que son migrantes cuando ellos se vean involucrados en cualquier tipo de procedimiento que emana de esta ley migratoria. Bueno, voy a leer el artículo 8, que dice: los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores públicos y privados, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. En esto se abordan tres, que el primero dice: los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica provistas por los sectores públicos y privados, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Los migrantes, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida. El tercero sería: en la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricción al extranjero mayores a los establecidos de manera general para los mexicanos. El artículo 9 dice: los jueces u oficiales de registro civil no podrán negar a los migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del Estado civil, ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte. El artículo 10 dice: el Estado mexicano garantizará a los migrantes que pretendan ingresar de forma regular al país o que residan en territorio nacional con situación migratoria regular, así como aquellas que pretendan regularizar su situación migratoria en el país, el derecho a la preservación de la unidad familiar. El artículo 11 dice: en cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respecto a en todo momento el derecho al debido proceso, así como al presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables. En el procedimiento aplicable a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos. Bueno, los derechos humanos en teoría tendrán que ser inalienables, pero han probado básicamente la ineficacia que hay en el sistema mexicano, ya que las personas pretenden ejercerlos, pero la realidad tiende a ser muy diferente. El primer problema de una persona que migra de un país para abandonar su estado, su nación y dejar atrás el lugar que tenía al interior de su comunidad es la falta de respeto por parte de algunos compatriotas mexicanos hacia ellos, ya que México es uno de los países más
racistas a nivel latinoamericano. Usualmente el migrante que viene a México es rechazado y no responde con una buena estabilidad económica. Bueno, la igualdad entre personas y sus derechos hoy en día es pues un centro de debate en la cuestión migratoria. Los derechos fundamentales, sus excepciones, modulaciones y absolutos, pues tendrán que estar bien regularizados a pesar de que están escritos en la ley de migración y pues sus derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no, no se reflejan con la realidad. Eh, las garantías son un piso mínimo de derechos que posee toda persona dentro del territorio nacional y son aponibles a la totalidad de las autoridades del Estado mexicano. Sin embargo, por nuestra parte, señalamos que el objetivo es apoyar a los migrantes independientemente de su situación migratoria. La realidad es otra, la realidad es que en México muchos de los migrantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso africanos, pues padecen distintas violaciones, no solo a sus derechos humanos, sino también violación a su persona, a su vida incluso. Eh, Sufren burlas, los derechos fundamentales pues realmente no se aplican aquí en México, a pesar de que pues están regulados en dos de nuestras leyes, una de la Carta Magna, no son no están bien regularizados, no tienen una buena modulación. Siendo dicha normatividad lo que da contorno a la modulación de la liberación de tránsito de migrantes en México. Como lo hemos visto en la mayoría de las calles, muchos migrantes se quedan aquí para residir en México sin darse cuenta que realmente no están viviendo una vida digna y que los mexicanos estamos abusando básicamente de sus derechos humanos. Y bueno, pues esa será mi opinión, que la ley conforme a lo que, a lo que los migrantes están viviendo. La ley de migración crea un régimen diferenciando entre naciones y extranjeros. En efecto, el legislador ordinario no actúa con cabalidad del artículo primero de la Constitución Política y pues sobre todo hay discriminación. Eso será todo de mi parte, les agradezco mucho y que tengan buenas noches.